El silencio del espacio profundo fue interrumpido por un sonido que ninguna especie había escuchado antes, la risa humana. En la sala de comando de la nave interestelar Esperanza, el capitán Miguel Hernández observaba con una sonrisa la pantalla principal mientras las naves de la Confederación Galáctica se posicionaban alrededor de la Tierra. 5 horas. Eso fue todo lo que pidió cuando el almirante Sortal le dio el ultimátum de rendición. 5 horas que cambiarían el destino de toda la galaxia 3 días antes. Los cielos de la Tierra se habían iluminado con la llegada de la flota más poderosa que jamás había surcado las estrellas. La Confederación Galáctica, una alianza de 7 especies tecnológicamente avanzadas, había decidido que los humanos representaban una amenaza potencial para el equilibrio cósmico. Demasiado impredecibles, decían los informes. Demasiado adaptables. Demasiado peligrosos si se les permite expandirse más allá de su sistema solar. El primer contacto no fue como lo habíamos imaginado en nuestras historias. No hubo discursos inspiradores ni intercambios diplomáticos. Solo una transmisión fría y calculada. La humanidad debía someterse a control de la Confederación o enfrentar la extinción. Nuestras armas eran primitivas en comparación con su tecnología. Nuestras defensas, insignificantes ante su poderío. Según todos los cálculos lógicos, no teníamos oportunidad. 5 horas, había dicho Miguel con una calma que desconcertó al almirante alienígena. Denme 5 horas para consultar con nuestros líderes. El almirante Sortal, con la arrogancia de quien se sabe superior, concedió este último deseo a lo que consideraba una especie inferior. Un error que pronto lamentaría. En la sala de crisis de las Naciones Unidas, la doctora Lena Torres desplegó los resultados de décadas de investigación secreta. Proyecto Fénix, lo llamaban, un sistema de defensa que había permanecido oculto incluso para la mayoría de los gobiernos terrestres. No es un arma convencional, explicó mientras los líderes mundiales la miraban con una mezcla de esperanza y escepticismo. Es algo que solo nosotros, los humanos, podríamos haber creado. Los satélites de la Confederación captaban todas nuestras comunicaciones, analizaban nuestros movimientos, estudiaban nuestras reacciones. Lo que no podían entender era por qué los humanos, al borde de la extinción, parecían tan tranquilos. Algunas especies mostraban miedo ante la muerte, otras, rabia. Los humanos, sin embargo, estaban ocupados, trabajando en algo que sus sensores no podían detectar. En los subterráneos de la base Luna 3, el ingeniero Carlos Ramírez ajustaba los últimos detalles del dispositivo junto a su equipo internacional. Si esto funciona, dijo mientras conectaba 2 cables aparentemente insignificantes, cambiaremos las reglas del juego. A su lado, la física cuántica Mei Ling asintió. Y si no funciona, al menos moriremos sabiendo que lo intentamos todo. A bordo de la nave insignia de la Confederación, el almirante Sortal recibía informes contradictorios. Sus sensores detectaban actividad inusual en la Luna, pero nada que pudiera considerarse una amenaza militar. Sus asesores le aseguraban que los humanos simplemente estaban aceptando su destino, quizás preparando algún tipo de ceremonia ritual antes de su rendición. Después de todo, ¿qué podría hacer una especie tan joven contra una civilización que había dominado el viaje interestelar hacía milenios? Mientras tanto, en cada rincón de la Tierra, algo extraordinario sucedía. Las diferencias que habían dividido a la humanidad durante siglos se desvanecían ante la amenaza común. La información fluía libremente entre naciones antes enfrentadas. Científicos que jamás habían colaborado compartían conocimientos, ideas, teorías. Y en medio de esta unión sin precedentes, un plan tomaba forma. 4 horas y 50 minutos después del ultimátum, el capitán Hernández estableció contacto con la nave alienígena. Almirante Sortal, hemos tomado nuestra decisión. Su voz transmitía una confianza que desconcertó al comandante alienígena. Les invitamos a presenciar nuestra respuesta. En ese momento, un destello de luz surgió de la Luna, expandiéndose en una onda que parecía doblar la misma tela del espacio-tiempo. No era un arma de destrucción masiva como los alienígenas temían. Era algo mucho más sorprendente, una demostración de control sobre las dimensiones que la Confederación creía imposible para una civilización tan joven. Esto, dijo Miguel mirando directamente a la imagen del almirante en la pantalla, es solo el comienzo de lo que podemos hacer cuando nos subestiman. Las naves alienígenas, atrapadas en un campo de distorsión espacial, no podían avanzar ni retroceder. Por primera vez en la historia de la Confederación Galáctica, una especie considerada inferior había logrado lo impensable.
detener a la flota más poderosa de la galaxia, y así comenzó la historia que cambiaría para siempre el destino de las estrellas. Una historia donde la humanidad, al borde de la extinción, reveló su verdadero potencial. Una historia que apenas comenzaba. El almirante Sortal golpeó con furia el panel de control. Sus 4 ojos parpadearon con un destello violáceo, señal inequívoca de rabia entre los de su especie. ¡Imposible!, rugió mientras sus oficiales mantenían la mirada baja. Una civilización que apenas ha salido de su propio planeta no puede haber desarrollado tecnología de distorsión espacial. En la sala de mando de la Esperanza, los humanos contenían la respiración. El efecto del proyecto Fénix duraría aproximadamente 20 minutos más, según los cálculos de Mei Ling. Después, las naves alienígenas recuperarían su movilidad. Lo que sucediera entonces dependería de la diplomacia o de tener listo el siguiente paso de plan. Capitán Hernández. La voz de la doctora Torres sonó a través del comunicador. Fase 1 completada con éxito. Iniciando fase 2. Miguel asintió, recordando cómo habían llegado hasta aquí. Todo había comenzado 10 años atrás, cuando un radiotelescopio en Chile captó señales que no podían ser explicadas por fenómenos naturales. Patrones matemáticos complejos que sugerían inteligencia. La mayoría de gobiernos optó por mantener el descubrimiento en secreto para evitar el pánico global. Un equipo internacional de científicos fue asignado para descifrar el mensaje y preparar a la humanidad para un posible contacto. Lo que encontraron fue perturbador. Fragmentos de comunicaciones entre diversas especies galácticas discutiendo el problema humano. Nos habían estado observando, estudiando, evaluando, y la conclusión predominante era que representábamos un peligro potencial que debía ser contenido antes de que desarrolláramos viaje interestelar. Proyecto Fénix nació como una estrategia defensiva, explicó Carlos a través de la transmisión desde la Luna mientras ajustaba los estabilizadores. Aprovechamos el principio fundamental que hace únicos a los humanos, nuestra capacidad para pensar fuera de lo convencional. La teoría era audaz. Si no podíamos superar a los alienígenas en tecnología, los superaríamos en creatividad. Los científicos terrestres habían estudiado las señales interceptadas durante años, identificando patrones en la física que las especies avanzadas daban por sentada. Y encontraron algo fascinante, un punto ciego teórico. Algo tan simple que las civilizaciones avanzadas habían pasado por alto, precisamente porque era demasiado básico. Es como la historia del emperador y su traje nuevo, había dicho Mei Ling durante la presentación del proyecto. A veces, solo los que no están condicionados pueden ver lo obvio. A bordo de la nave insignia alienígena, el ambiente era caótico. Los ingenieros de la Confederación intentaban comprender cómo los primitivos humanos habían logrado manipular el espacio-tiempo de manera tan precisa. Los informes de inteligencia habían calculado que la Tierra tardaría al menos 3 siglos en desarrollar esa tecnología. El consejero Krell, el único miembro no militar de alto rango presente en la misión, se acercó al almirante. A diferencia de sus compañeros guerreros, su especie había evolucionado como diplomáticos y observadores. Quizás hemos subestimado a esta especie, sugirió con voz calmada. Los informes mencionaban su imprevisibilidad como un peligro. Ahora vemos esa imprevisibilidad en acción. Mientras tanto, en las profundidades del Océano Pacífico, otra parte del plan se ponía en marcha. El submarino científico Nautilus descenderá hasta una fosa abisal donde se había instalado un dispositivo complementario al de la Luna. La oceanógrafa Sofía Mendoza supervisaba la operación con precisión milimétrica. La presión aquí abajo es similar a la que experimentaríamos en ciertos puntos del espacio, explicó a su equipo. Es el lugar perfecto para probar si nuestra teoría sobre la manipulación de gravitones es correcta. Lo que la Confederación Galáctica no entendía era que la humanidad nunca había puesto todos sus huevos en una misma canasta. Mientras el mundo visible trabajaba en tecnologías convencionales, equipos secretos exploraban caminos alternativos. Ideas rechazadas por ser demasiado teóricas. Conceptos descartados por parecer imposibles. En la desesperación de enfrentar la extinción, esas ideas marginales se convirtieron en nuestra mayor esperanza. 15 minutos antes de que el campo de distorsión se disipe, anunció uno de los técnicos en la Esperanza. Miguel intercambió miradas con su segundo al mando, la comandante Isabel Reyes. Ambos sabían que este era el momento crítico. Si la fase 2 no funcionaba, la ventaja temporal se perdería y la represalia alienígena sería devastadora. En la base lunar, Carlos y Mei Ling trabajaban contrarreloj para calibrar el siguiente pulso.
Esta vez no sería solo un campo de distorsión, sino algo más sofisticado. Algo que, según sus cálculos, ni siquiera la avanzada tecnología alienígena podría contrarrestar fácilmente. ¿Estamos seguros de esto?, preguntó uno de los jóvenes científicos, con gotas de sudor perlando su frente a pesar del ambiente controlado de la base. Si nos equivocamos en los cálculos, no nos equivocaremos, respondió Mei Ling con una seguridad nacida de años de trabajo obsesivo. Además, no tenemos alternativa. ¿Es esto la extinción? En las pantallas de la Esperanza, los sensores mostraban que algunas naves más pequeñas de la Confederación comenzaban a recuperar movilidad en los bordes del campo de distorsión. El tiempo se agotaba. El almirante Sortal había recuperado la compostura y ahora analizaba fríamente la situación. «Preparen todas las armas», ordenó. «En cuanto recuperemos el control total, quiero que conviertan sus principales ciudades en cenizas. Esta insolencia no quedará sin respuesta». Lo que el almirante no sabía era que, mientras se planeaba su venganza, los humanos ya estaban ejecutando la siguiente fase de un plan que desafiaría todo lo que la Confederación Galáctica creía saber sobre las leyes de la física y los límites de una especie joven desesperada por sobrevivir en la sala de mando de la Esperanza. Miguel Hernández observaba el cronómetro digital. 5 minutos. Eso era todo lo que quedaba antes de que la verdadera batalla por el destino de la humanidad comenzara. Los 3 minutos siguientes transcurrieron como si fueran horas. En la Esperanza, cada respiración parecía amplificada. Cada latido del corazón, un recordatorio del tiempo que se escapaba. Miguel mantenía los ojos fijos en las pantallas que mostraban cómo, gradualmente, las naves alienígenas comenzaban a recuperar su capacidad de maniobra desde el perímetro exterior del campo de distorsión. «Capitán», llamó la comandante Reyes, «están reagrupándose en formación de ataque». Su voz era firme, pero Miguel conocía a Isabel desde la academia. Podía detectar ese leve temblor que solo aparecía en las situaciones más desesperadas. «Comuníqueme con la doctora Torres», ordenó mientras se levantaba de su silla. No podía permanecer sentado. «No ahora». El rostro de Elena apareció en la pantalla, iluminado por el resplandor azulado de los equipos del centro de mando terrestre. «Estamos listos, capitán. Base Luna 3 confirma que el dispositivo está al máximo de potencia. Base Nautilus en posición. Solo esperamos su señal». Miguel asintió. Habían discutido el plan 1000 veces, analizado cada variable posible. En teoría, funcionaría. En teoría. Pero ahora, frente a la realidad de una flota alienígena a punto de ser liberada y sedienta de venganza, las dudas aparecían como sombras en su mente. A bordo de la nave insignia de la Confederación, el almirante Sortal sonreía con sus finos labios grisáceos. Los sensores indicaban que en exactamente 2 minutos y 15 segundos, el campo de distorsión colapsaría por completo. Sus armas estaban cargadas, sus naves cazadoras preparadas para descender sobre las principales ciudades terrestres. Enseñaría a estos primitivos el precio de desafiar a la Confederación Galáctica. «Almirante», interrumpió uno de sus oficiales, «detectamos actividad inusual en el satélite natural del planeta y en una zona oceánica profunda». «¿Otro truco?» Sortal se inclinó hacia adelante. «Que nuestros sensores analicen esas zonas». En la base Luna 3, Carlos y Mei Ling realizaban los últimos ajustes al núcleo del dispositivo. Un cilindro aparentemente simple que contenía tecnología que desafiaba los paradigmas establecidos. No era el aparato más avanzado desde el punto de vista alienígena, pero era revolucionario en su concepto. «¿Recuerdas cuando propusimos esta teoría en el Congreso de Tokio?», preguntó Carlos mientras ajustaba una secuencia de comandos. «Nos llamaron locos. Dijeron que contradecía las leyes fundamentales de la física». Mei Ling sonrió sin apartar la vista de su terminal. «Y ahora esas leyes fundamentales son nuestra única esperanza». Sus dedos volaban sobre el teclado. Fase 2 cargada al 97%. 98%. En las profundidades del Pacífico, la base submarina Nautilus vibraba con la energía que se acumulaba en sus generadores. Sofía Mendoza observaba los niveles de potencia con atención obsesiva. A su alrededor, ingenieros y físicos trabajaban en perfecta sincronía, conscientes de que cualquier error podría significar el fin. «La presión del núcleo se estabiliza», informó uno de los técnicos. «Campo gravitacional alineado con las coordenadas lunares». Sofía asintió. «Comiencen la secuencia de sincronización con Luna 3». Tomó un comunicador. «Nautilus a Esperanza.
Dispositivo oceánico listo para activación simultánea. 1 minuto y 30 segundos. El campo de distorsión comenzaba a fluctuar visiblemente. Algunas de las naves alienígenas más pequeñas ya podían maniobrar en los bordes exteriores. Los sensores de la Esperanza detectaban que estaban posicionándose para un ataque inmediato en cuanto tuvieran libertad total. Capitán, la voz del oficial de comunicaciones sonó tensa. El almirante Sortal solicita abrir un canal. Miguel intercambió una mirada con Isabel. No estaba en el plan, pero rechazar la comunicación podría precipitar el ataque. ¡Ábralo! El rostro del almirante alienígena ocupó la pantalla principal. Sus 4 ojos brillaban con una mezcla de ira y algo que Miguel interpretó como diversión condescendiente. Capitán humano, la voz de Sortal sonaba metálica a través del traductor. Debo admitir que su pequeño truco fue inesperado. Pero ya termina. En menos de 1 minuto, mis naves estarán libres. En menos de 5, sus principales ciudades serán historia. Miguel mantuvo su expresión neutral. Cada segundo que el almirante gastaba hablando era valioso. ¿Por qué este empeño en destruirnos? La galaxia es suficientemente grande para todos. Sortal emitió un sonido que podría interpretarse como una risa. Los humanos son una anomalía peligrosa. Evolucionan demasiado rápido, adaptan tecnología ajena con demasiada facilidad. El consenso del Consejo Galáctico fue claro. Si se les permite expandirse, en 300 años podrían desafiar el orden establecido desde hace milenios. Así que nos atacan no por lo que hemos hecho, respondió Miguel, sino por lo que podríamos llegar a hacer. Exactamente. Los ojos superiores del almirante parpadearon. Es simple prevención. Nada personal, capitán. En la base Luna 3, Mei Ling gritó triunfante. 100%, fase 2 lista para activación. Simultáneamente, desde las profundidades oceánicas, la voz de Sofía confirmaba. Nautilus en sincronía perfecta. 30 segundos. El campo de distorsión comenzaba a colapsar visiblemente. Las naves alienígenas más cercanas al centro ya podían moverse, aunque con dificultad. Preparen para activar fase 2 a mi señal, ordenó Miguel, la tensión evidente en cada sílaba. Esta pequeña conversación ha sido interesante, dijo Sortal, pero me temo que ha llegado a su fin. En 20 segundos, sus trucos tecnológicos desaparecerán. En 25, comenzaremos el ataque. Le sugiero que disfrute sus últimos momentos contemplando el cielo, capitán. Miguel se enderezó, mirando directamente a los 4 ojos del alienígena. Hay algo que la Confederación no entiende sobre los humanos, almirante. ¿Y qué sería eso?, preguntó Sortal con evidente desdén. Que cuando nos acorralan. Miguel hizo una pausa mientras observaba el cronómetro digital marcar 10 segundos. Es cuando somos más peligrosos. En ese preciso instante, las alarmas sonaron en la nave insignia alienígena. Almirante, gritó un oficial. Detectamos una masiva acumulación de energía en el satélite y en el océano del planeta. El rostro de Sortal cambió, su expresión confiada transformándose en alarma. ¿Qué están haciendo? Intensifiquen los escudos. Preparen contramedidas. 5 segundos. El campo de distorsión estaba a punto de colapsar por completo. Ahora, pronunció Miguel con una calma que contrastaba con el caos que estaba a punto de desatarse desde la Luna y desde las profundidades del Pacífico. 2 pulsos de energía absolutamente sincronizados surgieron, dirigiéndose uno hacia el otro, convergiendo justo en el centro de la flota alienígena. No eran armas destructivas. Era algo mucho peor. Los 2 pulsos de energía convergieron en un destello cegador que iluminó la Tierra y la Luna como si fuera mediodía en todo el planeta. En la Esperanza, los sistemas electrónicos fluctuaron momentáneamente antes de estabilizarse gracias a los protectores que habían sido instalados específicamente para este momento. En las pantallas, la flota alienígena parecía congelada, como una fotografía en medio del caos. ¿Funcionó?, preguntó Isabel, inclinándose sobre los sensores. Durante varios segundos, nadie respondió. Los técnicos trabajaban frenéticamente, intentando interpretar las lecturas que recibían. No exactamente como esperábamos, murmuró finalmente el oficial científico. El pulso combinado ha creado algo diferente. Miguel se acercó a la pantalla principal. Lo que veía desafiaba toda explicación. Las naves alienígenas no habían sido dañadas, pero tampoco podían moverse. Estaban allí, intactas, y sin embargo,
Parecen fuera de fase con nuestra realidad, observó, intentando comprender lo que sus ojos veían. Las comunicaciones con Luna 3 se restablecieron primero. El rostro de Carlos apareció, una mezcla de asombro y preocupación en sus ojos. Capitán, los resultados son inesperados. El campo de inversión cuántica se ha combinado con los gravitones manipulados para crear una burbuja de tiempo-espacio alterado. Las naves alienígenas están experimentando un flujo temporal diferente al nuestro. En términos simples, el tiempo dentro de la burbuja que contenía a la flota alienígena transcurría miles de veces más lento que en el exterior. Para ellos, apenas habían pasado microsegundos desde la activación del pulso. «Eso nos da tiempo», dijo Miguel, su mente acelerando para adaptarse a este giro inesperado. «¿Cuánto durará?» «No podemos saberlo con certeza», respondió Mei Ling, apareciendo junto a Carlos en la pantalla. «Los cálculos sugieren entre 3 y 7 horas antes de que la burbuja colapse naturalmente. Podríamos intentar reforzarla, pero necesitaríamos». Un destello rojo interrumpió la comunicación. Las alarmas sonaron por toda la esperanza. En las pantallas de radar, nuevos objetos aparecían desde el borde del sistema solar, acercándose a velocidades imposibles. «Múltiples señales», gritó el oficial de sensores. «Configuración desconocida. No coinciden con nada en nuestra base de datos ni con los diseños de la Confederación». El corazón de Miguel se hundió. ¿Otra amenaza alienígena? Ahora, cuando ya estaban al límite de sus recursos. En las pantallas, los nuevos objetos se acercaban en formación disciplinada, docenas de ellos, quizás cientos. Recibiendo transmisión, anunció el oficial de comunicaciones. Está en frecuencias humanas, usando nuestros propios protocolos de encriptación». El asombro se extendió por el puente de mando. Miguel dio la orden. «Pongan en pantalla». El rostro que apareció era humano, pero con sutiles diferencias que resultaban perturbadoras. Una mujer de unos 50 años, con ojos que reflejaban una sabiduría imposible y pequeñas mejoras tecnológicas visibles en sus sienes y cuello. «Nave terrestre. Soy la almirante Diana Hernández de la Flota de Defensa Unificada Terrestre. Año 2317. Su voz era firme, autoritaria. «Hemos detectado la anomalía temporal y la amenaza de la Confederación Galáctica. Estamos aquí para asistirles». Un silencio sepulcral cayó sobre el puente. Isabel fue la primera en recuperar la voz. «¿2317? Eso es, casi 300 años en el futuro». La mujer en la pantalla sonrió levemente. «292, para ser exactos, comandante Reyes. Conocía sus nombres. Cuando detectamos la formación de una burbuja de tiempo alterado en este punto exacto de la historia, supimos que debíamos intervenir. Esto es un punto de inflexión crítico para la humanidad». Miguel intentaba procesar lo que estaba ocurriendo. ¿Están diciendo que han viajado desde el futuro? Eso contradice todas las teorías sobre la paradoja temporal, lo se completó Diana. La física del siglo XXI es limitada. El proyecto Fénix que acaban de activar fue apenas el comienzo de nuestra comprensión de la verdadera naturaleza del espacio-tiempo. Hizo una pausa. «Y en cuanto a mi apellido, sí, somos familia, capitán. Soy su tataranieta». El puente estalló en murmullos de asombro e incredulidad. Miguel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Su tataranieta? ¿Cómo era posible? «No tenemos mucho tiempo», continuó Diana. «La burbuja temporal que han creado es inestable. Nuestros sensores indican que colapsará en aproximadamente 2 horas. Cuando eso suceda, la flota de la Confederación estará libre y más decidida que nunca a destruir la Tierra». «¿Por qué han venido?», preguntó Miguel, recuperando la compostura. «Si son del futuro, eso significa que sobrevivimos a esto». «No». El rostro de Diana se ensombreció. La historia que conocemos indica que este enfrentamiento terminó con enormes pérdidas para ambos bandos. La Tierra sobrevivió, pero a un costo terrible. Billones de vidas perdidas. Continentes enteros devastados. La humanidad tardó generaciones en recuperarse. Las implicaciones eran claras. Habían venido para cambiar la historia, para evitar ese futuro devastador. «Pero si cambian el pasado», comenzó Isabel. «Alteraríamos nuestra propia línea temporal. Lo sé», asintió Diana. «Es un riesgo que estamos dispuestos a asumir. Nuestros científicos creen que no estaríamos eliminando nuestro futuro, sino creando una bifurcación,
una realidad alternativa donde la Tierra no tenga que sufrir lo que nosotros sufrimos. Mientras esta conversación impensable ocurría, algo más sucedía dentro de la burbuja temporal que contenía la flota alienígena. Para el resto del universo, el tiempo apenas había avanzado unos minutos. Pero para Sorktal y sus naves, que experimentaban el tiempo a un ritmo miles de veces más lento, esos minutos habían sido apenas un instante insuficiente para reaccionar. Sin embargo, el consejero Krell, cuya especie poseía una sensibilidad única hacia las anomalías temporales, comenzaba a percibir lo que estaba ocurriendo. Con esfuerzo sobrehumano, consiguió moverse hacia el almirante, que parecía congelado en el tiempo. En la esperanza, una nueva alarma sonó. «Capitán», llamó el oficial de sensores, «detectamos actividad dentro de la burbuja temporal. Uno de los alienígenas está adaptándose de alguna manera. Está acelerando su percepción temporal para igualar la nuestra». En las pantallas, podían ver cómo una figura se movía lentamente dentro de la nave insignia alienígena, mientras el resto permanecía prácticamente inmóvil. «Almirante», la voz de Diana sonaba urgente, «esto cambia nuestros cálculos. Si uno de ellos puede adaptarse a la distorsión temporal, pronto podrán comunicarse con el resto de su flota. Tenemos menos tiempo de que pensábamos». Por si fuera poco, los sensores detectaron algo más. Una pequeña flota de naves de la Confederación que no habían sido atrapadas en la burbuja temporal se aproximaba desde la cara oculta de la Luna. Habían estado esperando, observando, y ahora avanzaban, aprovechando la confusión. «Estamos rodeados», murmuró Isabel, «por el futuro, por el presente y por alienígenas hostiles de dos épocas diferentes». Miguel miró a su tataranieta en la pantalla, luego a las naves de futuro que se acercaban, y finalmente a la flota alienígena atrapada en tiempo lento. Tres fuerzas, tres grupos con intereses diferentes, y la Tierra en medio de todo. «La pregunta es», dijo finalmente, «¿a quién debemos temer más?» Miguel miró fijamente a su supuesta tataranieta en la pantalla. Había algo en sus ojos que le resultaba familiar, pero también algo inquietantemente diferente. «Antes de tomar cualquier decisión», dijo finalmente, «necesito saber exactamente qué pretenden hacer». Diana asintió. Las marcas tecnológicas en sus sienes brillaron levemente. «Nuestra flota está equipada con tecnología que puede neutralizar permanentemente a la Confederación Galáctica. No solo a esta flota, sino a toda su civilización». Un escalofrío recorrió la columna de Miguel. «Están hablando de genocidio». «Estamos hablando de supervivencia», respondió Diana, su voz endureciéndose. «En nuestra línea temporal, este enfrentamiento inicial fue solo el comienzo. La guerra duró décadas. Perdimos miles de millones de vidas. Continentes enteros quedaron inhabitables. Y cuando finalmente ganamos, descubrimos que la Confederación ya había enviado agentes durmientes a cientos de colonias humanas. El conflicto nunca terminó realmente». Isabel se acercó a Miguel y susurró. «Capitán, esto va contra todo lo que defendemos. No podemos ser cómplices de la aniquilación de especies enteras, sin importar la amenaza que representen». Mientras debatían, en la nave insignia alienígena, el consejero Krell había logrado lo imposible. Adaptándose a la burbuja temporal, había conseguido moverse hasta el panel de control principal y estaba a punto de enviar un mensaje al almirante Sorktal, todavía paralizado en tiempo lento. Si lo lograba, el almirante podría adaptar toda la flota para escapar de la trampa temporal. Simultáneamente, las naves alienígenas que se aproximaban desde la cara oculta de la Luna habían comenzado a desplegar lo que parecían ser armas de energía masiva, apuntando directamente hacia la Tierra. «Tiempo de decisión agotado», anunció Diana. «Nuestros sensores detectan que están a punto de romper la burbuja desde dentro y que la flota secundaria está preparando un ataque. Debemos actuar ahora». Las naves del futuro comenzaron a moverse en formación, desplegando lo que parecían ser proyectores de energía de diseño avanzado. Los técnicos de la Esperanza informaron que estaban generando un campo de energía desconocido que se expandía hacia la flota alienígena. «Esperen». Miguel alzó la voz. «Todavía hay otra opción». Durante los últimos minutos, había estado en comunicación silenciosa con la doctora Torres a través de un canal secundario. Elena había estado analizando los datos de la burbuja temporal y había llegado a una conclusión revolucionaria. «La burbuja que creamos no solo ralentiza el tiempo», explicó Miguel rápidamente, «también crea una interfaz cuántica que podría permitirnos comunicarnos directamente con las conciencias dentro de ella, saltándonos la barrera temporal.
Podríamos hablar con ellos, negociar, sin recurrir a genocidio. Diana pareció genuinamente sorprendida. Eso no estaba en nuestros registros históricos. El proyecto Fénix original nunca contempló esa posibilidad. Porque nunca tuvimos la oportunidad de explorarla, respondió Miguel. Según tu historia, la burbuja colapsó y la batalla comenzó inmediatamente. Pero ahora tenemos una ventaja. Ustedes pueden mantener a raya la flota secundaria mientras nosotros intentamos esta comunicación. Un destello de duda cruzó el rostro de Diana. Por un instante, Miguel vio algo más en sus ojos. ¿Miedo? ¿O era algo más calculador? No funcionará, dijo finalmente la almirante del futuro. Los registros indican que intentamos negociar múltiples veces durante la guerra. La Confederación nunca cedió. Pero esto es diferente, intervino Isabel. Estamos a principio de conflicto, antes de que el odio y el resentimiento se arraiguen. Y tenemos una ventaja tecnológica que ellos no esperan. En la base lunar, Mei Ling y Carlos trabajaban frenéticamente para reconfigurar el dispositivo. Podemos hacerlo, confirmó la científica a través del comunicador. Podemos establecer un puente de comunicación con las mentes dentro de la burbuja, pero necesitamos que las naves del futuro nos proporcionen más energía. Diana guardó silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, con un gesto que parecía casi resignado, dio la orden. Redirijan el 30% de nuestra energía al dispositivo lunar. Mantendremos a raya a la flota secundaria mientras intentan su negociación. Las naves del futuro se dividieron. La mayoría se dirigió hacia la flota alienígena que se aproximaba, mientras 3 se acercaron a la Luna para proporcionar energía al dispositivo de Mei Ling. En la esperanza, Miguel se preparaba para el contacto más extraordinario de la historia humana. Una conversación mental directa con una conciencia alienígena a través de una interfaz cuántica temporal. El enlace está listo, anunció Elena desde el centro de control terrestre. La interfaz funcionará como una especie de traducción de pensamiento. Sus mentes se comunicarán directamente, sin las limitaciones del tiempo o el lenguaje. Miguel se recostó en una silla especialmente preparada mientras los técnicos conectaban sensores a sus sienes. Voy a entrar, dijo, mirando a Isabel. Si algo sale mal, estaré aquí, prometió ella. Apretando su mano brevemente, la conexión se estableció con un destello de luz en la mente de Miguel. De repente, ya no estaba en la esperanza. Su conciencia flotaba en un espacio abstracto donde el tiempo y el espacio no tenían significado. Y allí, frente a él, percibía otra presencia. No era Sortal. Era el consejero Krell, la única mente alienígena que había logrado adaptarse parcialmente a la distorsión temporal. Humano, la comunicación no era con palabras sino con conceptos puros. Interesante solución. No esperábamos esta creatividad. Miguel proyectó sus pensamientos hacia la presencia alienígena. No buscamos la guerra. Solo queremos sobrevivir, como cualquier especie inteligente. La Confederación ha observado su desarrollo durante siglos, respondió Krell. Su potencial es perturbador. Evolucionan rápidamente. Adaptan. Absorben conocimiento. En todos nuestros modelos predictivos, los humanos eventualmente desafían el orden galáctico. ¿Y por eso debemos ser eliminados? Por lo que podríamos llegar a ser. Es el consenso del Consejo Galáctico. ¿Y si hubiera otra opción? Miguel proyectó una serie de imágenes conceptuales. Cooperación en lugar de competencia. Intercambio de conocimientos con salvaguardas. Una integración gradual en la comunidad galáctica, con supervisión pero sin opresión. Sintió la sorpresa de Krell. Los modelos nunca contemplaron esta posibilidad. Los humanos siempre fueron vistos como inevitablemente competitivos, expansionistas. Porque solo observaron partes de nuestra historia, respondió Miguel. Vieron nuestras guerras, nuestros conflictos, pero no nuestra capacidad para la empatía, la cooperación, el sacrificio por el bien común. Mientras esta conversación mental ocurría, en el espacio exterior la situación se había vuelto crítica. Las naves alienígenas desde la Luna habían comenzado a atacar, y las naves del futuro respondían con tecnología tan avanzada que parecía casi mágica. Escudos de energía pura desviaban disparos que podrían haber vaporizado continentes enteros, y en medio de este caos, Diana había ordenado discretamente a una de sus naves más pequeñas que se separara de la formación. Esta nave se aproximaba lentamente hacia la Esperanza,
Sin que nadie lo notara debido a la batalla que se desarrollaba en el espacio mental compartido, Miguel sentía que estaba llegando a Krell. El alienígena comenzaba a considerar alternativas, a ver a los humanos no como una amenaza inevitable, sino como potenciales aliados. Necesito comunicar esto al Consejo, pensó Krell. Esta perspectiva cambia las variables fundamentales de nuestros cálculos. La burbuja temporal colapsará pronto, advirtió Miguel. Cuando eso suceda, si la flota ataca, nuestros aliados del futuro responderán. Será el fin para todos nosotros. Puedo influir en Sortal, respondió Krell. Mi especie tiene métodos para comunicación de emergencia, incluso en condiciones extremas. Pero necesito garantías. Miguel estaba a punto de responder cuando sintió que algo interrumpía la conexión. Una tercera presencia había entrado en el espacio mental, una presencia que reconoció inmediatamente. Diana, pensó, sorprendido. ¿Cómo has? Lo siento, Miguel. La respuesta mental de su supuesta tataranieta venía cargada de emociones contradictorias. No puedo permitir que cambies la historia de esta manera. Con horror, Miguel comprendió la verdad. Las imágenes mentales que Diana proyectaba involuntariamente revelaban su auténtica naturaleza. No era humana, o al menos no completamente. Era un híbrido, parte humana y parte, algo más. Algo que reconoció de los archivos de la Confederación que habían interceptado. Eres un agente de los primeros, acusó mentalmente. La especie que controla secretamente a la Confederación. En ese instante, todo cobró sentido. Diana y su flota no habían venido para salvar a la humanidad. Habían venido para asegurarse de que la guerra comenzara, que la Tierra quedara lo suficientemente debilitada como para que, en el futuro, los misteriosos primeros pudieran infiltrarse gradualmente y tomar el control de los supervivientes humanos. La guerra es necesaria, confirmó Diana, su fachada desmoronándose. Los humanos puros son demasiado impredecibles, demasiado peligrosos. Solo a través del sufrimiento y la reconstrucción pudimos moldearlos, integrarlos, convertirlos en algo manejable. Krell, quien también percibía esta revelación, proyectó una ola de asombro. Los primeros creíamos que eran solo una leyenda. En el espacio real, la nave separatista del futuro había llegado junto a Esperanza y había acoplado algún tipo de dispositivo al casco. Las alarmas comenzaron a sonar, pero la tripulación estaba demasiado concentrada en la batalla espacial y en el estado de Miguel para notarlo inmediatamente. Con un esfuerzo supremo, Miguel proyectó ese pensamiento simultáneamente hacia Isabel en la Esperanza y hacia Krell en la burbuja temporal. Una advertencia, un plan desesperado, una última oportunidad. Isabel recibió el mensaje como una intuición repentina. Mirando las pantallas, vio la nave acoplada y comprendió inmediatamente. «¡Intrusos!», gritó. «La flota del futuro no ha venido a ayudarnos. Activen los protocolos de emergencia alfa». Simultáneamente, Krell utilizó sus habilidades únicas para transmitir un mensaje directo a la mente de Sortal, rompiendo la barrera del tiempo ralentizado. El mensaje era simple pero devastador. Los verdaderos manipuladores de la galaxia habían sido descubiertos. En ese momento crítico, mientras la burbuja temporal comenzaba a colapsar, mientras las naves alienígenas y las del falso futuro se enfrentaban en una batalla apocalíptica, mientras los intrusos intentaban tomar el control de la Esperanza. Miguel tuvo una última inspiración. Con la ayuda de Elena desde la Tierra, Mei Lin desde la Luna y Sofía desde las profundidades del océano, redirigió toda la energía disponible no para atacar, no para defenderse, sino para hacer algo que nadie esperaba. Expandir la burbuja temporal para incluir a todas las naves, a todos los combatientes. Un pulso de luz blanca se expandió desde la Tierra, engullendo amigos y enemigos por igual. Y en ese instante, el tiempo se congeló para todos excepto para un pequeño grupo: Miguel, Isabel, Krell y, sorprendentemente, Diana. 5 horas, dijo Miguel, ahora en un espacio físico manifestado dentro de la burbuja temporal expandida. Eso fue todo lo que pedí al principio. 5 horas para encontrar una solución. Ahora las tenemos, y esta vez las usaremos para hablar. Todos nosotros. Diana, atrapada y expuesta, miró con odio a los presentes. Los primeros no negocian. Han manipulado la evolución de cientos de especies durante millones de años. No pueden ser detenidos. Tal vez no, respondió Krell, su forma alienígena materializándose completamente en este espacio compartido.
pero pueden ser expuestos. Y una vez que la Confederación sepa la verdad sobre quienes han estado tirando realmente de los hilos, las cosas cambiarán. Miguel se acercó a Diana, sin miedo a pesar de saber su verdadera naturaleza. Dijiste que eras mi tataranieta. ¿Era eso completamente mentira, o hay algo de verdad en ello? Por un instante, algo humano brilló en los ojos de Diana. No era mentira. Soy descendiente tuya, pero también de ellos. Los primeros encontraron tu linaje genético particularmente adaptable. Entonces hay esperanza, dijo Miguel, porque si hay algo humano en ti, sabes que siempre hay alternativas a la guerra y la manipulación. En ese momento único, suspendidos en un tiempo que no fluía, representantes de 3 diferentes facciones cósmicas, humanos, confederación y primeros, se enfrentaron a una posibilidad que ninguno había contemplado. Un futuro reescrito no por la guerra, sino por la comprensión mutua, y así, lo que había comenzado como una invasión destinada a exterminar a la humanidad, se transformó en el primer paso de una nueva era galáctica. Todo porque, cuando subestimaron a los humanos, el destino de la galaxia cambió. No en 5 horas, como sugería el título, sino en un solo instante de brillante inspiración. Las semanas siguientes a aquel extraordinario momento pasaron como un sueño febril para Miguel. La burbuja temporal expandida había durado exactamente 5 horas en tiempo subjetivo para los participantes, aunque para el resto del universo apenas habían transcurrido unos minutos. 5 horas de intensas negociaciones, revelaciones impactantes y decisiones que cambiarían el curso de la historia galáctica. El almirante Sortal, una vez liberado de la ralentización temporal e informado de la manipulación de los primeros por parte de Krell, había experimentado algo parecido a una crisis existencial. Descubrir que la Confederación Galáctica, supuestamente autónoma y poderosa, había sido secretamente influenciada durante milenios por una especie ancestral que operaba desde las sombras, había destrozado su arrogancia y certeza. Siempre nos consideramos la cumbre de la evolución galáctica, confesó durante las negociaciones finales en la Luna, donde representantes de la Tierra y la Confederación habían establecido una mesa de diálogo. Descubrir que éramos poco más que peones en un juego milenario cambia la perspectiva. Diana, o lo que quedaba de la persona que alguna vez fue humana, había sido contenida pero no destruida. Su conocimiento sobre los primeros resultó invaluable. Bajo la supervisión constante de Elena Torres y un equipo de psicólogos, comenzó a revelar detalles sobre la raza ancestral que la había creado. No son malvados en el sentido que ustedes entienden, explicó en una de las sesiones. Son arquitectos cósmicos que ven la evolución de las especies como un jardín que debe ser podado y dirigido. Para ellos, el libre albedrío es un concepto peligroso, impredecible. Mientras tanto, en la base Nautilus, Sofía Mendoza lideraba un equipo internacional que estudiaba los aspectos biológicos de la información revelada. Los primeros no solo manipulan tecnología, explicó en una videoconferencia global. Han perfeccionado la bioingeniería hasta un nivel que nosotros apenas podemos comprender. Diana es prueba viviente de ello, un híbrido perfecto diseñado para infiltrarse en sociedades humanas futuras. La humanidad, siempre adaptable, asimiló estas revelaciones con una mezcla de temor y asombro. Las naciones del mundo, antes divididas por intereses mezquinos, encontraron un propósito común. El proyecto Fénix, inicialmente concebido como una medida defensiva desesperada, se transformó en la piedra angular de una nueva era de cooperación científica global. En Luna 3, Carlos y Mei Ling apenas dormían, trabajando incansablemente con los nuevos datos proporcionados por Krell y otros científicos de la Confederación que habían decidido colaborar con los humanos. Es fascinante, comentó Mei Ling durante una pausa para café, sus ojos brillantes a pesar del agotamiento. Su enfoque para la manipulación cuántica es completamente diferente a nuestro. No mejor ni peor, simplemente diferente. Hay tanto que podemos aprender unos de otros. La flota del falso futuro había sido neutralizada. Sus tripulantes, en su mayoría híbridos como Diana, puestos bajo custodia compartida entre humanos y confederados. Sus naves, testimonio de una tecnología nacida de la fusión entre conocimiento humano y alienígena, se convirtieron en objetos de intenso estudio, pero quizás el cambio más profundo ocurrió en la percepción que la Confederación Galáctica tenía sobre los humanos. Lo que antes veían como una especie peligrosamente impredecible, ahora lo reconocían como una cualidad única y valiosa. Los humanos piensan de manera diferente, explicó Krell ante el Consejo Galáctico, convertido ahora en embajador de facto entre ambas civilizaciones.
Su historia de aislamiento evolutivo les ha dado una perspectiva que ninguna otra especie de la Confederación posee. Y esa perspectiva puede ser precisamente lo que necesitamos para detectar y contrarrestar la influencia de los primeros. 6 meses después del día en que los cielos de la Tierra se iluminaron con la llegada de la flota alienígena, Miguel Hernández se encontraba en la cubierta de observación de la Esperanza, contemplando las estrellas. La nave, antes solitaria defensora de la humanidad, ahora formaba parte de una flota conjunta humano-confederada que patrullaba el sistema solar, primera línea de defensa contra cualquier intento de los primeros por recuperar su influencia. Isabel se unió a él, apoyándose en la barandilla. Entre ellos había crecido algo más que camaradería profesional, un vínculo forjado en el momento más crítico de la historia humana. ¿Crees que vendrán?, preguntó ella. Sin necesidad de especificar a quiénes se refería, Miguel asintió lentamente. Eventualmente. Los primeros han invertido demasiado tiempo y recursos en su gran plan como para abandonarlo por un contratiempo. Pero esta vez estaremos preparados. Hizo una pausa, contemplando el infinito salpicado de estrellas. Y no estaremos solos. En algún lugar de la galaxia, los primeros observaban y esperaban. Su paciencia era legendaria, su visión a largo plazo inigualable. Un plan milenario había sido descarrilado, pero tenían todo el tiempo del universo para adaptarse. Lo que no habían previsto, lo que posiblemente nunca podrían comprender completamente, era la extraordinaria capacidad de los humanos para enfrentar lo imposible y encontrar soluciones donde otros solo veían problemas inevitables, y así, la historia que comenzó como una amenaza de extinción se transformó en el primer capítulo de una nueva era galáctica. Una era donde humanos y alienígenas aprendían unos de otros, donde antiguos enemigos se convertían en aliados cautelosos contra una amenaza mayor y más sutil, todo porque, durante 5 cruciales horas, la humanidad demostró que subestimarla podía ser el error más grande que una civilización podía cometer. No por nuestra tecnología, no por nuestra fuerza, sino por nuestra inquebrantable determinación de forjar nuestro propio destino entre las estrellas. Y mientras la Esperanza continuaba su viaje a través del espacio, llevando consigo las esperanzas de la Tierra y, ahora, de toda una galaxia, Miguel recordó las palabras que había dicho a Sor Tal en lo que parecía otra vida. Cuando nos acorralan es cuando somos más peligrosos. Sonrió para sí mismo, pensando que quizás debería haber añadido, y también es cuando somos más brillantes.